grande y maravillosa, una bastante intensa, ninguna plata. Ya aguanta la batalla, la Marichuachi, ahora español, una, yo creo que mata yo, los serachos, lista, Estado lista, independencia lista, y mata el Estado primero para los chipas, con la vacuna, una más insista sin financiera, policía una más insista su anacopa, una más insista su anacopa, ya en mi gobierno Perú pesca, guatan, ganan Samacuchu, Uyacuita, Suacuita, Ajaita, Sipita, una más insista, Chaita Pirulita, Apajachasti, Rojatiki Yanchi, Yacaricicoso, ahora Hispaniculá, vamos con Mantapacham, Yacarispacharimos, y Matata Paikuna Tarira Kai, Amaro Pachapi, Tawati Suyu, Yancachita, Yo Hatuma Hakuna, Suyuna Kusta, Awanakura, Tawati Suyuki, Yapayachiti Petanse, Tawati Suyu, Hatuma Hakitatan, Danza, Pasamarca, Huanca, Chitu, Bañaris, Achka, Hatuma Hakuna, Sumasta, Uñaris, Uñaspaja, Sumasta, Awanatunku, Tawati Suyuki. Buenas tardes con todos ustedes. Hoy vamos a abordar el tema de la identidad vinculado a nuestra ancestralidad y nuestro origen territorial, ambiental. Porque cuando hablamos de identidad, desde nuestra cosmovisión, siempre buscamos entenderla en el contexto de una dualidad. Y también en este caso, para recordar nuestra identidad, para identificarnos de manera natural e íntegramente, partimos de nuestro origen biológico, nuestros padres, nuestros abuelos, todo nuestro árbol genealógico, en la línea paterna y en la línea materna. Y por otro lado, tenemos que ubicarnos en el contexto de la tierra que nos vio nacer. La tierra que nos vio nacer y crecer, diría yo. Porque uno puede haber nacido en una tierra cuando los padres de uno están de paso, de visita, ¿no? Lo cual no va a constituir un factor necesariamente determinante. Lo que sí va a constituir un factor es la tierra en la que te criaron tus padres. Creo que eso es lo fundamental, es la interrelación entre la familia, la tierra, el ayllu, la comunidad, el medio en el que uno ha crecido, lo cual nos remite ya a la cultura, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en cuenta estos factores, vamos a poder salir del esquema propagandístico intenso y brutal en el que se han enmarcado concepciones hispanistas y peruanistas tratando de borrar de nuestra memoria nuestra ancestralidad biológica y nuestra ancestralidad territorial. Entonces, cuando se trata de artículos de consumo, obvio, cualquier artículo de consumo fabrica su logotipo y marketea su identidad.
propaganda para convertir a la población en sus consumidores, su masa consumidora. En ese caso sí, las identidades se fabrican, pero la identidad del ser humano, la identidad nacional, no se puede fabricar. Tienen que existir estos factores que he mencionado, que hagan posible su nacimiento, su gestación, su maduración. En la mayoría de los pobladores de los países que ocupan el territorio ancestral del Tahuantinsuyo y que han sido artificialmente fragmentados en falsos Estados-naciones porque no tienen carácter de Estado-nación, son estados creados compulsivamente para crear una identidad nacional fabricada. Por eso es que esa identidad nacional fabricada puede servirles para propósitos chauvinistas, para propósitos de manipulación de masas, pero no sirve para construir relaciones humanas que fructifiquen en beneficio del conjunto de los pobladores. Por eso es que los pobladores de estos diferentes países tenemos una nostalgia, una añoranza silenciosa respecto a nuestros ancestros y respecto a nuestra tierra. Nos identificamos con nuestra tierra a través de nuestro pueblo, de nuestro terruño, y nos aferramos a él, porque sabemos que allí estamos nosotros. Esa es nuestra identidad. Por eso cuando se trata de identidades, en el orden práctico, más fuerza tiene el ser un aymara de Puno, un quechua cusqueño, un quechua apurimeño, huamandino, huanca. Cualquiera y cada uno de los pueblos en los diferentes territorios de estos países tienen más trascendencia que el supuesto Estado-nación en el cual nos tienen aprisionados. Este es un proceso inconsciente. Eso se ve reflejado en que cada uno de los pueblitos en todos los territorios del ancestral Tahuantinsuyo conservan rasgos característicos de una cultura ancestral tahuantinsuyana en todas sus manifestaciones variadas y diferenciadas, que lo hacen mucho más profundas que las banderas chauvinistas de cada uno de estos países. Obviamente ubicamos esta nuestra tierra, nuestra ancestralidad, en el marco jurídico de estos países, en donde empiezan a verse los problemas es cuando somos llevados por los estados a cultivar un chauvinismo vacío, eminentemente manipulatorio, basado en la aculturación y la enajenación de las masas. Eso se puede ver muy nítidamente en las campañas propagandísticas para incentivar el chauvinismo en relación al fútbol. ¿Cuántos de esos miles y millones de fanáticos del fútbol realmente tienen una noción de lo que es una nación y de lo que es su nación? Está en un estado de enajenación, consecuencia de la manipulación. Son reacciones emocionales manipuladas. Pero cuando se trate de pensar en su país, en su nación, en sus condiciones de existencia, en sus necesidades de buscar formas de coexistencia más armónicas, de buscar formas de progreso equilibradas y en beneficio de todos, en ese momento desaparece su chauvinismo patriotero. ¿Por qué? Porque solo ha sido fabricado por la publicidad y el marketing. Incluso esas masas pueden ser manipuladas para empujarnos a la guerra con su estrategia chauvinista de que nos sigamos matando entre hermanos. Porque a los estados engendrados por el colonialismo, las masas solo son eso, masas de maniobra para beneficio de su modelo económico, excluyente de las mayorías, por supuesto, y para el control absoluto de la población bajo sus leyes cada día más arbitrarias. ¿Cuál es la importancia de
de tener conciencia de quiénes somos. Uno, saber que en su gran mayoría de nosotros provenimos de ancestros que se han vinculado desde el punto de vista biológico exitosamente, se han asimilado, cosa que es muy distinta a que se hayan mezclado. Asimilación es un concepto muy distinto a mezcla. Y desde el punto de vista de los seres humanos, en la biología y en la cultura, no hay mezclas, son procesos de asimilación. No habiendo mezclas, no hay mestizaje. Adicionalmente, el mestizaje es la pervivencia de una filosofía y modo de vivir racista, que sigue siendo incluso más perverso que hace 500 años, cuando llegaron Pizarro y el cura Valverde. Dejando de lado entonces esa mentalidad racista, podemos comprender que nuestros ancestros, que hubiesen venido de las diferentes naciones y territorios de la península ibérica y se hayan asimilado aquí con abuelas de milenios nacidas, crecidas y formadas en este inmenso Tahuantinsuyo, el resultado de esa asimilación, gracias a estas nuestras abuelas, ha sido la continuidad de la especie humana. Si hubiera habido mestizaje, esa especie humana se hubiera truncado en la primera generación, así como ocurre con las mulas, así como ocurre con el tangelo y todo tipo de híbrido. Nosotros hemos continuado, ha fructificado la vida. En ese aspecto nuestras abuelas fueron sabias, porque por encima de la agresión, invasión y violación de los europeos estuvo su conciencia y su búsqueda de preservar la especie humana a sus hijos y a su descendencia, y en lo posible, no solamente la sangre que los vio nacer, sino la cultura que los hizo crecer como seres humanos. En este aspecto es importantísimo tener, por ejemplo, en consideración la referencia del famoso invasor arrepentido de apellido Leguizamón, que prácticamente dice y reconoce cómo era la cultura en el Tahuantinsuyo y cómo reconoce en la proximidad de la muerte el grave error que habían cometido de destruir esa cultura. ¿Y cómo es posible que Leguizamón llegue a esas conclusiones siendo tan invasor y destructor como Pizarro? Porque hizo pareja con una abuela ancestral tahuantinsuyana. Olvídense de esas tonterías que nos hablan de que la princesa, que la nobleza inca. Una madre tahuantinsuyana, una mujer, prácticamente lo reeduca. Para que él haya dicho lo que dijo, es porque fue reeducada con cultura, con humanidad, con balance, con armonía, con equilibrio, con alegría. Y eso no lo quieren reflexionar los hispanistas o los peruanistas. El hecho es que esa corriente de continuidad del ser humano, gracias a nuestras abuelas, va a nutrir en toda la historia la resistencia de los tahuantinsuyanos. Por eso es que la gran mayoría de nuestros ancestros héroes que resistieron al invasor tenían sangre peninsular, tenían sangre tahuantinsuyana, pero vivían y fueron educados en este territorio y por la madre tahuantinsuyana. Eso es lo que determinó su identidad y los hizo incluso más fuertes, más conscientes de la necesidad de preservar esa cultura. No solo por el simple hecho de resistirse a una invasión, sino por el hecho vivible y demostrable de que nuestra cultura ancestral, en términos de valores humanos y espirituales, estaba pues mucho más profundamente vital, vivificadora, fructificadora, armonizadora, que la cultura violenta
con la que se impusieron los invasores agresores. Entonces, si nosotros sacamos de la ecuación el concepto racista de mestizaje, podemos vernos entonces hoy claramente y sin ninguna nube que oscurezca nuestros pensamientos como hijos y herederos del Tahuantinsuyo, de esta nuestra inmensa tierra que nos crió y de estos nuestros ancestros que hicieron posible nuestra existencia ahora. Y claro, en esa ancestralidad hubo asimilación. Nuestra cultura ancestral tahuantinsuyana asimiló todo lo que se consideraron aportes que vinieron de las naciones ancestrales peninsulares, llámense vascos, catalanes, etc. Las vacas que pueblan ahora nuestros campos y alimentan a los niños, y lo hemos acogido tanto que en este lugar donde me encuentro, el queso considerado local, tradición ancestral propia de este lugar, de esta tierra, se remonta a la llegada de la vaca en aquellos tiempos de las migraciones peninsulares. Igual asimilamos al trigo, el pan que alimenta todos los días a todos los niños en todos los pueblos de todo nuestro territorio tahuantinsuyano, es con la asimilación del trigo. No que no hayamos tenido pan, porque sí los tuvimos en diferentes formas, hecho de maíz, pero asimilamos el trigo. Y el pan que consumimos diariamente, tan importante en cada uno de nuestros pueblos, es de trigo. El trigo amasado de esas manos de nuestras madres y abuelas ancestrales dan como resultado un producto exquisito. No hablo del pan de la industria, de las grandes ciudades. Hablo del pan que se puede consumir en pequeños pueblos como estos, tan sencillos y tan humildes, pero tan dados a vivir de la tierra, fructificándola y transformar todo lo que está en sus manos para alimentarse de la mejor manera posible, con gusto, con sabor y alegría. Entonces, los procesos de asimilación son posibles cuando una cultura es tan fuerte, tan enraizada, que tiene esa capacidad de asimilar, ¿no es cierto? Lo asimila para sí, a su costumbre, a su modo de ser, a su cultura, a su propia identidad, y continúa viviendo. Las culturas que no asimilan son culturas que se extinguen, inevitablemente. Todas las relaciones en todo el mundo, desde el comienzo de los tiempos, son relaciones de intercambio y asimilación. La prueba más grande de que la cultura de nuestros ancestros tahuantinsuyanos era tan profunda y poderosa como lo decimos, es que aún estamos, y a través de 500 años fuimos capaces de asimilar sin número de aportes, no solamente peninsulares, del África, con los hermanos que vinieron como esclavos, trayendo sus propios aportes que logran ser asimilados. Y eso se expresa en todo, en la alimentación, en la música, en las danzas, en la vestimenta. ¿Ustedes acaso creen que la vestimenta de los así mal llamados indígenas, nuestros hermanos tahuantinsuyanos, son vestimentas que se usaban hace 600 años? ¿No? Difícilmente vamos a encontrar una. Toda esa vestimenta que nosotros admiramos y que le han puesto el apelativo artesanías indígenas, son recreación constante en base a sus valores, a sus principios, a sus colores, a su armonía, a su cosmovisión. Y ese es el valor de una cultura, la capacidad de adaptarse a los cambios, pero adaptarse ellos asimilando lo positivo y desechando lo que no les sirve. Eso es lo que hasta este momento hicieron nuestras culturas. Lamentablemente, en lo que es la comprensión conceptual, estamos aún en una confusión bárbara, porque
Las reglas de juego la tiene la academia, la historiografía, para contarnos toda esa historia según como ellos consideran y según como lo contaron y lo siguen contando los españoles y su descendencia. No existe ningún solo académico intelectual que deje de ser hispano para estudiar, para escribir, salvo nuestro hermano José María Arguedas, que justamente el ser auténtico y escribir desde nuestra ubicación de identidad tahuantinsuiana le costó la vida. Piénsenlo bien, porque pararse ahora y hablar como tahuantinsuiano nos pone en riesgo la propia vida, porque la malignidad de la acción perpetrada hace 500 años se mantiene ahora, se ha hecho más sofisticada. Sin embargo, estamos aquí, podemos y debemos hablar, salir de la confusión creada por el oscurantismo durante 500 años y sobre todo podemos y debemos hablar desde nuestra identidad, desde nuestra propia nación y hablar en voz alta. Soy chanca y como tal soy tahuantinsuiano. Seguramente lo mismo mis hermanos huancas, mis hermanos pocras, aymaras, ayánicas, yánechas, otavalo, saraguro, cañaris, casamarcas, todos tenemos nuestra identidad anclada, enraizada en nuestro terruño y en nuestra ancestralidad tahuantinsuiana. No lo podemos ver porque no nos dejan verlo, nos han prohibido verlo, nos han estigmatizado, han creado innumerables mitos basados en la mentira y la fantasía pura y dura, que ellos quieren que nosotros la aceptemos como verdades históricas. Pero cuando uno se para, se reconoce a sí mismo en su verdadera identidad, está ante la necesidad, pues, de cuestionarlo todo y empezar de nuevo, empezar a reconstruir nuestra historia en todo orden de cosas y reconstruirnos nosotros mismos de todo el proceso de agresión cultural, de aculturación y enajenación a las que nos han sometido. Por eso es importante la identidad. Es importantísimo la identidad, porque cuando tengamos clara conciencia de nuestra identidad, podemos caminar con firmeza hacia el futuro, nuestro futuro. Podemos construir nosotros con nuestras propias manos nuestro futuro, con las herramientas precisamente que nos han heredado nuestros abuelos, nuestros ancestros tahuantinsuianos y seguramente también en alguna medida nuestros ancestros peninsulares que lograron traer algunos aportes que hemos asimilado a través de la historia. Identificarse como tahuantinsuiano no es una actitud de agresión al peninsular, es una actitud de no permitir las agresiones de algunos peninsulares, los hispanistas realistas, contra nuestro tahuantinsuyo, que no ha terminado. Ellos ya creyeron que nos exterminaron, nos enterraron, nos pusieron una cruz y entonces ahora pueden hacer con la población lo que les da la gana, planteando y discursiando los cuentos que les dé la gana y piensan que lo único que tenemos que hacer es decir amén. Pero ya ven, aún el gallo nos está anunciando que hay un amanecer ante nosotros y nos toca pues hacer lo que se hace como cualquier ser vivo, despertar y levantarse y continuar la vida con dignidad. Tahuantinsuyo,
Teléfono una amati, una multipinta conquista. Ahora que suyo tiene una parte, hay pitas. Ahora suyo pitas, chicas suyo pitas. Aquí suyo pitas. Aquí suyo pitas. Ahora que suyo una descanso. Y para el puta del jacoso. Y para el puta amati esta. Ahora el carichizo. Y una descanso. Una silichita amati esta. El carichita. Mana de chichichu. Ayer, la Fijaricuna. Ahora que suyo para. Ya me hakuna. Kuyo na busca. Sumasta awana busca. Inauna. Sumasta usaiti. Sumasta chaytara. Sumasta baltarista. Sumasta kutanachista. Sumasta usaiti kuchipunti. Kausarinachista. Chaynayni kutinanchi tachka. Ankara de Pitachata, Mostafa, una chimanta, una chimanta, Mutiliuso, Naini Pachakuti, Tachka, una hecha, una cajada, una chaita, Masta, Masta, Chapusta, Murinisu, New Mosca, Algunos cronistas, como decía, vienen pues con sus valores culturales. Vienen con el conocimiento de su mundo, donde no se puede negar la existencia del Imperio Romano, del Imperio Persa, el Imperio Griego y todos los imperios que han existido en el mundo, ¿no? Ellos estaban muy cercanos a ello y además es parte del proceso de desarrollo evolutivo de la sociedad occidental. Cuando hay el encuentro de Cajamarca, en 1532, donde se comete el genocidio más grande de la humanidad, los españoles ya habían supuesto, y ellos dicen que ya existía un imperio por la información que habían recibido en los distintos pueblos a donde llegaron en su trayectoria desde Panamá hasta las costas tunecinas. Entonces la idea era encontrar una sociedad imperial, pero que también entra en contradicción. Entra en contradicción en el sentido de que cuando se inicia ya la estructuración del sistema colonial virreinal, van a señalar de que son pueblos salvajes, son pueblos sin cultura. Y eso parece ser también una consecuencia de lo que ocurrió con el debate entre Sepúlveda y el dominico Bartolomé de las Casas, donde se discutía si los seres humanos que habían encontrado tenían alma o no tenían alma, ¿no? Entonces, como vieron que había una organización distinta, diferente a lo que ellos conocían, claro, ahí viene la idea de los imperios aztecas, de los imperios mayas, y eso se va a reproducir en la sociedad tahuantinsuya. Entonces los cronistas, como les digo, dentro de una mentalidad de cristiano, ya cristianizados, castellanizados, que son los primeros elementos de la colonización mental, van a responder a las inquietudes y a las intencionalidades de los españoles. Entonces el imperio inca es la imaginación, es la elaboración de la mentalidad invasora y colonizadora de todos los españoles que se mantiene hasta el día de hoy. Porque una sociedad que no tiene propiedad privada, que no tiene clases sociales, que no tiene un ejército de conquistas territoriales, que no es una monarquía, imposible que pueda haber generado un imperio. Eso es una elucubración de los españoles para justificar
toda su acción genocida y de estructura de la sociedad tahuantinsuyoana. Y eso lo van a repetir evidentemente los cronistas que han escrito cualquier tontería, porque yo no entiendo cómo podían haber entendido un imperio, o cómo se dice imperio en quechua, o cómo se dice sometimiento, conquista de tierras, ejército en las lenguas maternas. Entonces ellos han inventado todo esto, y lo han inventado pues precisamente para validar todo este proceso de invasión y dominación que se ha implementado desde la creación de los virreinatos hasta la actualidad. Yo inicio siempre cuestionando el rol que ha cumplido la Iglesia en este proceso de la colonización mental. La colonización mental que se ha sustentado precisamente en la filosofía escolástica y la teología, y en las formas de organización social del sistema feudal. Entonces, han ido elaborando, como digo, teorías muy pegadas a su mundo cultural. Y eso, a partir de 1821, vamos a decir, en lo que corresponde al espacio segmentado del Perú, la historia cambia. Cambia en el sentido de que ya al Tahuantinsuyo ya no se le toma como referencia civilizatoria y cultural, sino se le toma simple y llanamente como que fue un pasado histórico. Y en ese sentido, el intelectual europeo ha escrito los llamados cronistas, y entre ellos también se han copiado las informaciones que han tenido, y sobre esa base pues han formulado una historia falsa, una historia equivocada, que todavía se repite hasta el día de hoy. Y lo más grave en este momento es de que un sector de la sociedad, el mestizo, viene asumiendo un rol de reivindicación cultural y política. Algunos ya entran en la corriente de indicar y señalar la existencia de una civilización andina. Entonces ellos ni siquiera toman como referencia el proceso civilizatorio cultural del Tahuantinsuyo. Ellos ya modifican de acuerdo precisamente a la sistematización del pensamiento colonial de los intelectuales europeos que postulan esa corriente para que los mestizos asuman una identidad cultural. Porque el mestizo no tiene una identidad cultural definida, clara, porque sabemos bien también que los mestizos fueron rechazados por sus padres euroespañoles y por sus madres, ya sean quechuas o aymaras, que fueron violadas y forzadas a convertirse en madres forzadas y violentadas por los españoles. Entonces, los mestizos, cuando han sido considerados como un ser social sin mayor reconocimiento ni por españoles ni por indios, han esperado el momento de reivindicarse. Y hoy día se reivindican planteando precisamente ese accionar y ese pensar de que a partir de la invasión colonial, y esto lo dicen muy claramente los mestizos hispanistas, porque hay varias corrientes, andinistas, hispanistas e indigenistas y incaístas. Entonces, ante el fracaso de los españoles americanos o
pueblos hoy reconocidos como criollos y mestizos, que no han logrado constituir una nación, que no han logrado consolidar el Estado-nación republicano, ya no saben qué hacer. Y ante esta frustración aparecen estos sectores mestizos para reivindicar su situación material, diría yo, porque están buscando ponerse a la altura de quienes ya han manejado el Estado-nación republicano, con la participación pasiva, sumisa, de todos los pueblos tahuantinsuyanos. Y aquí viene a jugar un papel importante quienes están dentro de la corriente indigenista. El indigenismo como una corriente política, pues viene desde tiempos muy largos, con el único propósito de asimilarlos a los primeros habitantes de nuestro continente. Y lo han logrado en buena cuenta, ¿no? Y sobre todo en ese proceso de cristianización que les han dotado de una conducta, de un comportamiento sumiso al patrón, que en este caso era el español, que se hizo dueño de las tierras comunitarias que sometieron a los pueblos, ya no dentro de la visión cristiana, sino dentro de la visión de lo que era la explotación servil del modelo económico feudal. Entonces, vemos que también aquí se trasplanta el modelo de desarrollo social, político, cultural, jurídico, religioso, europeo en nuestra sociedad. Y con toda esa estructura, desde las encomiendas, desde las capitanías, todo esto neutraliza nuestra estructura organizacional comunitaria. Inclusive ahora el grupo de los hispanistas señala de que ha habido un pacto entre Atahualpa y el rey Carlos III, y que se han reconocido sus valores de nobleza, que el Inca le ha entregado su vara de mando, ¿no? Hay un tal llamado Capitán Perú, un profesional, un historiador trujillano, que ha empezado a desarrollar este lenguaje, e inclusive para darle fe a ese tipo de manifestaciones, señala que hay cuadros en el Cusco, en Lima y en otros departamentos, donde evidentemente la pintura nos muestra al Inca, al rey y a los virreyes elegantemente vestidos y haciendo pacto. Pero yo me pregunto, ¿quién ha hecho esos cuadros? ¿Quién ha pintado eso? ¿O quiénes eran los que se llamaban la escuela cusqueña? Pues todas esas pinturas están pues dentro de la lógica del pensamiento cultural de dominación del español. Incluso hacen aparecer como que en la época del virreinato no ha habido violencia contra el indio. La Santa Inquisición no mató un solo indio. Entonces dicen que han sido reconocidos los nobles de la monarquía incásica y la monarquía española, ¿no? Hay ese discurso ahora, con excelente argumentación, y eso yo creo que cala en la gente que no está informada realmente de nuestra historia. Además, porque realmente falta un mayor compromiso en los profesionales de la historia, de la antropología, de la sociología, de origen tahuantinsuyano, de lengua materna quechua aymara y otras lenguas existentes.
Esa fue una de las razones también por la que yo me permití hacer este trabajo, para mostrarles de que tenemos nuestra propia visión del mundo, tenemos nuestra propia lógica de entendimiento de cómo fue nuestro proceso civilizatorio, de cómo fue las relaciones que se establecieron entre las distintas culturas existentes en todo el territorio tahuantinsuyo, que hoy día se llama América del Sur. No es la franjita coloreada que nos muestran en los mapas, no. Eso también es otra invención de esos intelectuales colonizadores. Es otra cosa muy distinta que todavía creo que falta diseñar en la expansión cultural, el encuentro de las culturas ancestrales que fortalecieron y dieron origen al florecimiento cultural tahuantinsuyo. Por ejemplo, otra cosa que no se menciona mucho ni se da a conocer es la existencia del virreinato de Nueva Granada. No se dice nada sobre los pueblos de Colombia, de Panamá, de Venezuela. Poquísima la referencia. Es ahí donde empieza con mayor fluidez ese proceso de invasión y colonización de nuestras tierras. Y la negación de los saberes y conocimientos de la ciencia y la tecnología de vida que desarrollaron todos los pueblos que conformaron el Gran Tahuantinsuyo. Una organización que tenía sus normas jurídicas, partiendo de lo justo, que tenían su organización económica comunitaria de reciprocidad, ¿no? En el entendido de que todo era común y que no tenía un propietario individual, ¿no? Una relación entre el ser humano, el cosmos y la naturaleza, que se le reconoce también como la tridimensionalidad del Rona, porque el ordenamiento cósmico influye en el ordenamiento social y en el ordenamiento del comportamiento del ser humano. De ahí surgen los principios del equilibrio, la armonía, la complementariedad y todo aquello que sirvió para el bienestar común de todo el conjunto de seres humanos que poblaron y desarrollaron la civilización tahuantinsuyo. Yo creo que es bien claro la situación. El racismo ya es una práctica colonial, porque es en España y en Europa donde se da el racismo. Aunque realmente desde la visión biológica de algunos estudiosos indican que no existe raza. Al no existir la raza, pues no hay por qué hacer racismo. Lo que sí hay es la discriminación, la exclusión propio del que se considera superior, ¿no? Y con el correr del tiempo, con esa actitud de superioridad, se crea pues el concepto de raza. Y como derivado de ese problema, pues viene el comportamiento racista. Ya porque uno es blanco y todo, ya es superior y es mejor que el otro que es moreno, ¿no? Entonces, eso se institucionaliza con el propósito de someter al pueblo, con el propósito de negarle su dignidad como ser humano. Y eso se ve actualmente en las grandes capitales. Ahora hay otro, vinculado a este tema, un debate, una discusión sobre quién es cholo, ¿no? El problema del cholaje, que ya nuestro
pensador aymara Fausto Reinaga ya ha desarrollado un poco sobre eso. Ahora recién parece que en Lima se está empezando a cuestionar la existencia del cholo, que también es una versión mestiza, ¿no? Y mayormente de la gente migrante del campo a la ciudad, que se ha asentado en las ciudades y bueno, allí han hecho familia y se ha dado y se sigue dando el mestizaje. Y como hay esa temeridad de ser mayormente discriminados, ya no dicen que son quechuas, ni son aymaras, ni son indios, ni indígenas, son cholos, ¿no? Entonces hay esa sensación de debate o de autoidentificación de muchas gentes, porque hay el problema de la ausencia del conocimiento de sus raíces étnico-culturales. Y todas estas personas, familias que han migrado, especialmente a Lima, han perdido toda su identidad cultural. Los padres, claro que han sufrido para sobrevivir y mantenerse en esa sociedad. No les interesó mirar su realidad ancestral, sino adecuarse al mundo al que han llegado para su sobrevivencia. Inclusive algunos decían, no vas a hablar quechua porque puedes sufrir como yo he sufrido en la época de los terratenientes, en la época de los hacendados. Porque fue perseguido la lengua materna en las épocas del poderío de los latifundios y de las haciendas. Hay la necesidad de sacudir a las instituciones que se dedican a difundir la cultura y decirles que miren con un poquito más de racionalidad, con cierta mirada científica, el pasado histórico, que sean críticos y que sean también objetivos, pero para ello tienen que conocer la lengua materna. Si no se conoce la lengua materna, no es posible tampoco entender esa dinámica en la que se han dado los florecimientos culturales regionales. Y quería aprovechar esto que acabas de mencionar, porque así como en tu caso, a mí me parece muy interesante algunos trabajos de nuestro hermano Eusebio Manga Quispe sobre los vitimaes primero y después sobre los yanaconas, a partir de la lengua, ¿no? El que entiende la lengua agarra claro, cosa y es más fácil entender el proceso y diferencias inmediatamente la intencionalidad del otro en su narración y en el propósito de esconder la verdadera realidad del otro mundo, ¿no? Por eso es importante que los profesionales quechuas, aymaras, como digo, deben asumir una responsabilidad. Si es que realmente quieren que nuestros pueblos se reivindiquen con honestidad, con dignidad, no que sean meros pongos políticos de quienes aventuran soluciones que son circunstanciales para el beneficio de los partidos clásicos y tradicionales que existen. Yo me he hecho ese reto, por eso al ponerle el título, he puesto, ¿no?, reto a la colonización mental histórica latino-hispanista. Estoy identificando claramente a quienes han tergiversado nuestra historia. Entonces, hay una respuesta que ojalá que en las otras mentes profesionales empiece a moverse este sentimiento y se pueda encontrar el camino plural que requerimos para reconstituir nuestro Estado confederado de pueblos y naciones como lo fue el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo hasunaqta yuyarina wawqipanikuna manam chay imperio nisqanta kasunachu ambikuna chayta qanimachka mana yachaqkuna yoqan kikinchik yachachkanchik imarayku
Ñawpa taytanchik willakusqan rayku yachachkanchikmi maymantataq chay imperio nispa hamurunku España ustukunamanta miki machuchakunata chay nispa willakamura mana miki hinaspaqa sumaqta ya respetakusun kikinchik respetachikusun hinaspaqa kasqanta limarina kachkan manam imperio karachu manam runa ñatari karachu inkakunaqa sumaq kamachikuymi kara alli kamachikuq runa chayraykum tayta mamanchikqa sumaqta yuyarinku inkakunata maypipas inkakuna kara Chanka llaqtakunapi Quito llaqtakunapi Cañariq llaqtakunapi Liu llaqtakunapi inkakuna kara yananchakuspa inkapas qhari warmi karaku kuskachakuspa hinaspan chaymanta llaqtakunata yananchakuq karqa Lliw willakusqanqa llulla kachkan wawqipanikuna hinaspaqa lluyarisun ya iman kasqanta machuchakunata tapurisun tayta mamanchikta kasukusun chayllatam rimanaykara kunan puncha wawqipanikuna paralisqanya hinaspaqa rikukunanchikmi kachkan llapawankanqa pajarintama minchakama tukananchikkama Desde la selva profunda del Perú vino un hombre con nombre de luz. Juan Santos Atahualpa se llamó y al imperio español desafió. No tenía corona ni palacio, pero el pueblo lo alzó despacio. Con palabras sabia y corazón, despertó la tierra en rebelión. Atahualpa nuevo, voz del jaguar, la selva te canta sin olvidar. Tu paso fue fuego, tu canto raíz, la lucha del indio no tiene fin. Unió a los pueblos del monte y del sol con lengua que el tiempo no apagó. Los ríos lo siguen nombrando aún como guardián de la Pachamama azul. Dicen que no murió, que se volvió viento, que vive en los cantos del firmamento. Y cuando la selva vuelve a temblar, su recuerdo vuelve a caminar. Atahualpa nuevo, voz del jaguar, la selva te canta sin olvidar. Tu paso fue fuego, tu canto raíz, la lucha del indio es siempre real. Atahualpa nuevo, voz del jaguar, la selva te canta sin olvidar. Tu paso fue fuego, tu canto raíz, la lucha del indio es siempre real. La identidad sí importa. Vivimos días oscuros, pero paradójicamente, resultado de los destellos de la llamada Cuarta Revolución Industrial, que está cambiando aceleradamente todo el paradigma civilizatorio occidental de más de 2000 años de historia y poniendo en jaque a su misma cultura,
que les permitió llegar a este punto. Es por eso que un sector de los intelectuales y grupos libertarios desde el mismo Occidente están batallando contra la tiranía que crearon. Entre tanto, nosotros, los descendientes del Tahuantinsuyo, seguimos sin ver nuestro propio camino. En este contexto desesperanzador, los dueños del poder global que decidieron que las identidades naturales desaparezcan o diluyan dentro de máscaras folclóricas indigenistas que pongan en valor su potencial de mercancía para el turismo, con la ilusión de ser tomados en cuenta, lo imponen como parte de la implementación inminente del transhumanismo que pretende llevar de las narices a todo el mundo hacia la esclavitud tecnocrática, muchísimo más perversa que todas las formas de esclavitud que haya conocido la historia humana. Sí, sé que no le da crédito a lo que está leyendo, pero no le pido que crea, solo que ejercite su capacidad de pensamiento y análisis y eche un vistazo a lo que se mueve tras los fuegos artificiales. ¿Por qué quieren erradicar toda identidad natural? Resulta que a los tecnócratas que conducen este proceso colonialista planetario les parece que su poderío económico, político, militar, religioso y tecnológico les es suficiente argumento para tomar decisiones de orden supremo sobre la humanidad en su conjunto y sobre el planeta entero. Es decir, quieren decidir cómo moldear la vida misma y por supuesto a todos los seres humanos. Pero este propósito, claramente expresado en la Agenda 2030 de la ONU, tiene el mayor escollo para su concretización en las identidades naturales, sean estas nacionales, regionales, comunales, familiares, individuales e incluso de su propia cultura, lo que incluye su identidad sexual y su más explícita identidad de condición humana. El transhumanismo que pretenden estos tecnócratas requiere para su exitosa implementación la abolición de toda forma de identidad natural, pues esta es la que nos da personalidad y capacidad de emprendimiento autónomo como seres humanos. Sin identidad natural somos vulnerables ante toda forma de manipulación y perversiones, por lo que estaríamos condenados a aceptar con beneplácito todo poder corporativo externo, por tiránico que sea, a cambio de ofrecernos seguridad, o más precisamente ilusión de seguridad. Hasta el siglo pasado, la identidad natural de los hijos y herederos de la civilización tahuantinsuyana había sido escondida y sometida a la clandestinidad gracias a la política criolla de izquierda y derecha, que soñaban con estructurar un Estado nacional que nunca nació, pero esto no fue suficiente para el poder colonialista. Temerosos de que nuestra memoria ancestral devuelva a la vida nuestras identidades naturales, nacionales y con ello nuestra capacidad de emprendimiento autónomo, fueron implementando un sistemático y sostenido proceso de aculturación, primero, y luego de deconstrucción cultural, de manera que nuestra memoria fuese vaciada de toda experiencia vital de coexistencia en armonía social. Ahora, en este milenio, en el que el transhumanismo ya no es considerado una opción, sino obligación, ya que están ejerciendo una gobernanza mundial de facto. Toda identidad natural es un obstáculo en sus planes, de modo que se han lanzado a desaparecerlas a toda costa y aceleradamente. En el sueño transhumanista, la identidad nacional es una traba, la identidad familiar es una traba, la identidad cultural es una traba, la identidad sexual es una traba, la identidad humana es una traba. Necesitan removerlas de nuestra mente y práctica cotidiana para abrir paso a la revolución posthumana. Una sociedad en la que se fusionase la máquina con el ser humano es una sociedad enteramente programada por patéticos imitadores de dioses, y siendo así, necesitan eliminar toda identidad natural para que los programadores puedan asignar identidades de todo tipo a su antojo y conveniencia para todas sus criaturas y creaciones transhumanas. La moda trans, que promueve
a transgéneros y a los transgénicos, abarca una gama muy amplia de alteraciones del curso natural de la vida que van desde una semilla de maíz hasta la fabricación de seres humanos al antojo de sus científicos Frankenstein de la ingeniería genética. Y para implementar todo este proceso a escala social, lo que se requiere es el asesinato de la identidad natural. Jugar a ser dioses es evidentemente la patología más peligrosa que alcanza el nivel de pandemia dentro de la élite corporativa psicopática que está implementando este juego de alto riesgo. Pero lo hacen porque sencillamente trabajaron muchos años hasta lograr el control mental de la mayoría de la humanidad. Y por el momento ya lo tienen. Con este logro se creen con suficiente poder para implementar aceleradamente los siguientes pasos para lograr su poder divino. Por eso no les importa hablar públicamente de sus planes y agendas, no les importa mentir sin cesar y sin límites, no les importa asesinar, descuartizar, desaparecer personas ante la mirada atónita de la población, no les importa practicar sus perversiones sin esconderse. Han llegado a un nivel de soberbia y desenfado, pero esta misma exagerada fe en el poder que detentan terminará siendo su talón de Aquiles. Tenemos identidad natural dentro de nuestro ser y eso es poder. Es decir, no importa qué tan siniestros y aparentemente poderosos sean los tiranos del colonialismo global, las fuerzas humanas con identidad natural y certeza de dicha condición tienen un potencial de fuerza capaz de acometer verdaderas transformaciones revolucionarias y por eso la élite mundial está actuando desesperadamente, cometiendo serios errores que la llevarán a su perdición. Remover la identidad no es como remover un lunar, tampoco se logra removiendo los genitales y mucho menos es posible taladrando el cerebro. La ciencia mercenaria y pretenciosa al servicio del poder cree que la cirugía puede servirle también para quitar identidad, pero ese es un sueño perverso sin posibilidades de éxito. Muy dentro nuestro, en la sangre que corre por nuestras venas y en los genes ancestrales que nos ayudaron a sobrevivir estos 5 siglos de oscuridad colonialista, está latente nuestra memoria fundamental, con recuerdos de miles de años en los que nuestros ancestros lograron construir una civilización extraordinariamente armoniosa en todo el continente, de la mano con sus hermanos del norte, y nos legaron esas experiencias vitales alojadas ahora en nuestro propio ADN y en nuestras propias costumbres ancestrales que practicamos en silencio. Hoy es imprescindible abandonar el silencio, salir de las catacumbas en las que nos arrojaron los criollos colonialistas que imponen su control inquisidor sobre nuestros propios pensamientos, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros idiomas y formas de expresión sobre nuestra identidad, nuestra historia y formas de vida, las que ellos, los criollos realistas, se encargaron de interpretar, obligándonos a consumir su hispanismo y latinismo como versión de nuestra cultura. Pim Kashanchik, nuestra identidad, no puede asignárnosla nadie, porque esta es naturalmente nuestra, viene de lo más profundo de nuestro ser ancestral, enraizado en nuestra Pachamama y en nuestra colectividad en la que convivimos con respeto y armonía. Por eso nos han arrebatado la memoria, porque sin memoria no habrá identidad ancestral. Ya no podemos seguir diciendo amén a todas sus prepotencias y arbitrariedades. No podemos seguir creyendo su postura racista, abierta o solapada, que nos susurra al oído que somos inferiores y que solo ellos pueden proyectar un futuro para nosotros. ¿Cómo es posible que no podamos entender que, aun con la teatralización de una fase de independencia el 28 de julio de 1821, vivimos bajo el yugo del mismo crimen organizado colonialista de hace 500 años, que nos gobierna y decide lo que debemos pensar y cómo debemos vivir? Es un hecho irrefutable que fabricaron un país y un Estado por decreto y con ello piensan que construyen una nación, privándonos del legítimo derecho
a nuestra identidad ancestral de Tahuantinsuyo y las milenarias naciones que entretejió en su proceso histórico continental. Con razón, el lúcido periodista Hildebrand dice: estamos locos y no tenemos remedio. El camino está delante de nuestros ojos, solo hay que caminarlo. En estas páginas hemos insistido permanentemente de que ya es tiempo del nuevo Pachacuti, que el anuncio de nuestros abuelos sobre el Incarí o Camino del Inca o Caminar del Inca se está moviendo en este tiempo, y no según se cuente en los libros académicos, sino en las tradiciones orales y de costumbres ancestrales de las comunidades a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo, desde Pasto hasta el río Maule, desde las islas Rapa Nui hasta el corazón del Amazonas. Solo hay que poner atención a lo importante, lo dual biológico espiritual de nuestro ser, y desechar los cuentos de hadas de Occidente, que a estas alturas se cae a pedazos por obra del monstruo que ellos mismos crearon, la élite corporativa global y su tecnocracia transhumanista. El caminar del Inca o Incarí es un reencuentro con nuestra identidad multinacional en el tejido del Tahuantinsuyo, a partir de la identidad nacional propia de cada quien, que de forma natural nos pone en acción para la restauración del modo de vida ancestral armónico que nos legaran nuestros abuelos. Quienes hacen discursos afirmando que el Pachacuti lleva al camino de la lucha política por el poder del Estado, están mintiendo para aprovechar el despertar de nuestros pueblos y tendernos una nueva celada. Nos quieren como carne de cañón para que tomen el poder del Estado y luego seguir esclavizándonos. El Estado criollo es el preciado mastín al servicio del poder corporativo global. Esa es su naturaleza, y por eso todos los gobiernos le sirven al unísono cuando el patrón lo requiere. Tomar el poder del Estado no es solución para los pueblos tahuantinsuyanos, solo es un cuento de hadas que los criollos, en todas sus vertientes políticas de izquierda y derecha o centro, nos quieren hacer creer. El camino del Inca, y los incas del siglo XXI lo vienen emprendiendo, es el camino de la siembra y la restauración. Sembramos y restauramos en lo más íntimo de nuestros espíritus los principios fundamentales de vida: Amajeya, Amayuya, Amasúa, Amaauca. No ser ocioso, no ser mentiroso, no ser ladrón, no ser agresor, y los derechos naturales de respeto recíproco para la convivencia armónica: Jupu, Aini, Minca, Mita, devolver, compartir, dar a quien lo requiera, cooperar. Sembramos sin olvidar nuestras ceremonias de agradecimiento a la Pachamama, porque estamos seguros de su protección y no hacemos rituales comerciales para espectáculos, ni pretendemos poder sobre la vida de ningún ser humano, porque ser conscientemente inca significa recuperar nuestro propio poder, y cuando eso se logra, podemos emprender cualquier proyecto fructificador de la vida, individual y colectivamente. ¿Cómo hacer para que la restauración del Tahuantinsuyo sea con liberación y soberanía? El proceso de restauración del Tahuantinsuyo significa asumir en la vida práctica un conjunto de acciones que van desde las formas de trabajo mediante el AINI, las faenas comunales y vecinales, para ir resolviendo nuestras demandas y necesidades sin esperar nada del Estado colonial. En cuanto a la producción y alimentación, investigar y recuperar mediante la siembra de productos nativos en campos de cultivo, restaurando los andenes y otras formas de preservar la madre tierra, nuestro Pachamama. Con respecto a la educación,
ir de manera sistemática y progresiva a la necesidad de hacernos cargo nosotros mismos de cómo nuestros hijos deben aprender y adquirir nuevos conocimientos para la vida en la familia y en la comunidad, reconstruyendo el ello desde abajo. Del mismo modo, aperturar y crear instituciones educativas comunales y achaihuasi, a fin de fomentar en las nuevas generaciones el espíritu y actitudes creativas para la autonomía y autosuficiencia. Solo así restauraremos el Tawantinsuyo con liberación definitiva y soberanía. Sin embargo, el camino hacia la liberación y soberanía pasa también por denunciar y rechazar las acciones de intromisión e injerencia que viene implementando el gobierno del imperialismo norteamericano en contra de otros pueblos, en este caso del pueblo de Venezuela. Independientemente de nuestras discrepancias con el gobierno, nos solidarizamos con el pueblo venezolano, pues de dejar pasar este atropello descarado del gobierno de Estados Unidos, estaremos lamentando que mañana lo harán con otros pueblos de Abya-Yala. Atentamente, Kusilla Causacu Inca. Muchas gracias. Buenos días, Uauji Panicuna. En esta ocasión vamos a hablar de la restauración del Tawantinsuyo con liberación y soberanía. Es un tema bastante importante, delicado, y en la actualidad muchos de nuestros países ya no cuentan con soberanía por muchas razones, ¿no? Una de las tantas, por ejemplo, es las deudas externas que se tienen. Entonces los países se quedan como vendidos al Fondo Monetario o a las entidades que les han prestado el dinero. Entonces podemos ver cómo todos estos factores hacen de que los países terminen siendo como súbditos de otros, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos maneja a Argentina como si fuera su país, ¿no? Por ejemplo, la última cosa que todos sabemos es que dijo, bueno, vamos a prestarles tantos millones siempre y cuando gane Milei, ¿no? Y no, yo no sé si por eso ganó Milei o por otras razones, pero ahí están las cosas, ¿no? Entonces, eso de la soberanía es un tema muy importante porque nos da autonomía, nos da liberación. Si vamos a estar, como muchos países, incluido el Perú también, por supuesto, que tenemos deudas, también hemos asumido deudas con el Fondo Monetario y etcétera, ¿no? Lo que considero que para restaurar el Tawantinsuyo con liberación y soberanía es fundamentalmente el autosostenimiento. O sea, como en el Tawantinsuyo, ¿no? El Tawantinsuyo no usaron nunca el Fondo Monetario, ni se prestaron ni nada, porque en esos entonces no existía eso, ¿no? Eran otros tiempos. Todo lo hicieron ellos, se sustentaron en sus fuerzas, en lo que ellos producían, en lo que ellos hacían. Eso creo que es nuestra solución ahora. O sea, miremos atrás con más cuidado y veamos qué hacían nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos y nuestros tawantinsuyanos que nos heredaron todo esto, estas riquezas que ahora lo vemos. Creo que eso es nuestra solución, ¿no? Ser autosuficientes y no estar dependiendo de otros países y de otros sitios o del Fondo Monetario. Entonces, eso de ser autosuficiente tiene que empezar por uno mismo. Y si todos nos volvemos autosuficientes, el Tawantinsuyo puede volver a ser lo que fue. Eso de la soberanía es un tema bien fácil de ver en el Tawantinsuyo. ¿Por qué lo digo? El Tawantinsuyo fue grande, ¿no? Toda Argentina, hasta Chile, hasta el norte, hasta Ecuador, hasta Colombia, etc. Era grande. El Tawantinsuyo no era un país chiquito como Perú, no, era casi todo Sudamérica o hasta un poco más, quién sabe.
hasta Centroamérica inclusive creo. Pero dentro de ese Tahuantinsuyo, que era toda una comunidad integrado por otras o pueblos o naciones, tenían su propia identidad, ¿no? Cada pueblo o cada nación o cada centro poblado, como se quiera expresar, tenía su forma de vida, su lenguaje, su forma de vestir, de pensar, de hacer las cosas, de integrarse entre ellos. Y eso se conservó en todo el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿cuántas lenguas habían? Muchísimas, ¿no? Si hasta ahora, con toda la agresión de la colonia, con todo lo que nos estigmatizaron y nos siguen estigmatizando por ser lo que somos, por ser ayaningas, por quechuas, aymaras, por ser indios, por ser de todas las formas que ellos nos nombran, ¿no? Nos ponen nombres. A pesar de todo eso, hasta ahora podemos ver que existen muchas lenguas. Entonces, en el Tahuantinsuyo existían lenguas, costumbres, existían formas de vestir, formas de interactuar. En cada pueblo era no totalmente distinto, pero y se respetaba, ¿no? O sea, cada pueblo tenía sus formas de ser y se respetaba. Tenían su identidad, cada lugar, cada zona. Y también, no solo eso, se respetaban los idiomas, las no religiones, ¿no? Religiones tal cual no, sino sus creencias en la naturaleza, sobre todo en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que debemos hacer. Volver a ser autosuficientes, formando nuestros pequeños grupos. Pueden llamarse comunidades, pueden llamarse pueblos, pueden llamarse familias. Lo que se quiere es que nos vayamos integrando autosuficientemente, sin depender de afuera, sin depender de lo que nos traen. Ahora todo nos traen de fuera. Han roto acá todas las fábricas, las empresas que producían, todo, porque traen de afuera a costos muy baratos, ¿no? Nos traen basura, pero nosotros igual lo compramos por el precio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Olvidarnos un poco del consumismo, no sé si un poco o totalmente, porque el consumismo nos los han metido por todos los poros de la piel, ¿no? Por televisión, por radio, que la moda, que etcétera, por los chismes en la televisión tú ves y que está de moda, que el capibara y todo es capibara y todo el mundo compra su muñeco. Para nosotros tal vez sería una llama, tal vez, ¿no? Una llama, o una vicuña. O sea, ellos nos traen cada cosa, nos meten como moda, o sea, hacen con nosotros lo que les da la gana. Nos traen sus modas, nos traen sus productos, nos hacen consumir lo que ellos quieren a la hora que quieren. ¿Quiénes son ellos? Las grandes empresas, las transnacionales, los que tienen todo el dinero y nos siguen sacando hasta de donde ya no tenemos, ¿no? Entonces te ofrecen créditos, te ofrecen tarjetas, te ofrecen que no podemos ni pagarlas. Entonces tenemos que romper todo eso, romper ese alienamiento que nos hemos dejado, que nos invada con la televisión, las redes sociales, el internet y todo eso. Y estamos siguiendo como unos corderitos en lo que ellos nos digan, ¿no? Por ejemplo, sale en internet y dice, si ya tienes 60 años, entonces córtate el pelo, ¿no? Así te va a quedar mejor, te vas a ver. O sea, nos están dictando cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, qué comer, qué vestirnos, qué no vestirnos. O sea, nos están dictando cómo hacer nuestra vida. No, nosotros tenemos que pensar cómo queremos vivir nosotros, pensar. Creo que el peor error que estamos cometiendo cada día de nuestras vidas es dejar de pensar y dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos en las redes, ¿no? El internet y todo eso. Entonces, eso nos está haciendo mucho daño porque nuestro cerebro ya no quiere pensar, ¿no? Nos traen modas y modas que ni sabemos ni entendemos, pero ahí estamos. No, nosotros tenemos que rescatarnos, tener una soberanía para
ser libres, libres, realmente libres, ¿no? Hacer lo que nosotros queremos hacer en función a nuestra forma de vida, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, ¿no? Y no estar buscando ahí en sitios equivocados cosas que no nos hacen bien. Eso sería mi aporte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez que podamos escucharnos. Hasta luego. Como paso octavo de la Agenda Chaca 2032 y como punto final de este resumen de propuesta, tenemos el aspecto que nos habla de la restauración del Tahuantinsuyo con libertad y soberanía. Lo primero que me gustaría puntualizar es que la restauración del Tahuantinsuyo es un desafío que atañe fundamentalmente a nuestra vitalidad y a nuestra espiritualidad. Nada se puede emprender sin una fuerte y coherente vitalidad que responde a un espíritu fuerte y coherente. Y lo que se trata de restaurar es fundamentalmente un modo de vida, el modo de vivir que hizo posible la realización de los eventos y obras de dimensión continental que se expresaron en la construcción de la civilización del Tahuantinsuyo. Entonces, esto nos lleva pues a evaluar todo lo aprendido en estos 500 años de dominio occidental y poder contrastar con lo que fue nuestra propia civilización tahuantinsuyana. Y entonces podemos extraer las conclusiones del caso y rescatar entonces todos aquellos aspectos en la conducta humana que hacen posible la aspiración a la construcción de relaciones humanas en equilibrio y armonía. Para la civilización occidental, esta sociedad es una utopía, no es posible, es un sinsentido, una locura, porque ya más de 500 años nos han impuesto pues un modo de vivir irracional y antihumano, de tal manera que nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a fuerza de la coerción y la adoctrinación a un modo de vida violento y antihumano. De manera que aspirar a un modo de vida distinto resulta imposible para una mentalidad colonizada en la civilización occidental. Entonces, cuando se trata de la restauración del Tahuantinsuyo, no hablamos de restaurar los eventos y hechos exactamente tal cual fueron, porque la vida en nuestra cosmovisión discurre en espiral creciente, de manera de que las condiciones actuales en que se presenta todo nuestro entorno, desde el ambiental hasta el cultural, el impacto de la civilización occidental va a tener evidentemente impacto en la manera en que ahora se tendrá que construir la civilización tahuantinsuyana, retomar su curso histórico y continuar viviendo y prosperando implica aprender de estos 500 años todo aquello que podría tomarlo en cuenta y todo aquello que ya no debe imitar por las consecuencias desastrosas que ha tenido en la sociedad humana. Es decir, la esclavización y la opresión del ser humano debe quedar atrás para crear relaciones de equilibrio y armonía en las cuales la justicia social no sea una utopía, no sea una declaración meramente discursiva. Por esta razón, la restauración del Tahuantinsuyo no puede hacerse sin liberación y sin independencia. Son dos conceptos fundamentales que por primera vez en la historia, luego de estos 500 años de opresión, se tiene que poner en el debate de todos los hijos y herederos del Tahuantinsuyo,
es tiempo del Pachacuti y el tema de la liberación e independencia del Tahuantinsuyo tiene que entrar al conjunto de preocupaciones y de agendas que se tienen que desplegar de aquí al 2032, en el que se cumplen los 500 años de la invasión sobre el Tahuantinsuyo. Y cuando hablamos de independencia y soberanía, sin este elemento fundamental es imposible hablar de liberación. Para nosotros el concepto de libertad es muy distinto al concepto liberal de la civilización occidental. Como todo en nuestra cosmovisión, son opuestos complementarios los que actúan y hacen posible la dinámica de la vida, y en este caso la libertad se opone y se complementa con la responsabilidad. Entonces, esa capacidad de hacer yanantin la responsabilidad con la libertad está sumamente clara en la herencia de la cosmovisión que tenemos como hijos del Tahuantinsuyo. En consecuencia, la liberación pues es un acto de romper cadenas a partir de asumir la responsabilidad sobre nuestras capacidades de progreso autónomo e independiente. Si no hay ese concepto de liberación con responsabilidad, la autonomía deja de formar parte de la ecuación y la liberación solamente se convierte en un discurso para políticos oportunistas. Por eso es importante que los hijos del Tahuantinsuyo entendemos que la liberación del Tahuantinsuyo supone su despliegue, su tejido nuevamente en condiciones de soberanía e independencia, sin ningún tipo de vínculo dependiente con ninguna potencia extranjera. El tiempo de buscar amos extranjeros corresponde a la etapa del colonialismo. El tiempo del Pachacuti es totalmente ajeno a todo tipo de dominación y por tanto a todo tipo de dependencia. En otras palabras, no vamos a ver situaciones similares a las que estamos viviendo en el continente, donde a duras penas en Venezuela, en Brasil y en Colombia se está tratando de atisbar algunas actitudes de soberanía que el resto de gobiernos del continente lo ven con absoluta hostilidad, porque todos esos gobiernos son en efecto, como lo dijo Trump, lameculos de ese gobierno. Así se los ha dicho en su cara y eso es lo que son. Gobiernos títeres como los de Argentina, el nuevo gobierno chileno, el peruano, el ecuatoriano. Amén de otros que tienen un impacto mucho menor. Ahora que en el continente la presencia de la agresión militar del amo imperial del norte ha dejado de ser una amenaza teórica para convertirse en un peligro inminente, donde ya se han dado los pasos en esa dirección, ninguno de los estados criollos va a ser capaz de asumir una actividad soberana e independiente frente a esta situación, con las consecuencias catastróficas que va a tener esto para todos nuestros países. Entonces, solamente el despertar del Tahuantinsuyo para su restauración con liberación e independencia nos ofrece la posibilidad de aglutinar a las poblaciones del continente para hacer frente a esta amenaza de nueva invasión colonialista. En esa dirección es que tenemos que trabajar la restauración del Tahuantinsuyo, partiendo de un proceso de reestablecimiento de nuestra soberanía histórica, cultural, económica y en todos los aspectos de la vida, hacia nuestra capacidad autónoma de progreso independiente en relaciones
de equilibrio y armonía con todos los pueblos del mundo que estén dispuestos a relacionarse bajo esas condiciones. Es todo lo que podría decir sobre este tema. Será hasta la próxima oportunidad. 2032. Agenda por la restauración del Tahuantinsuyo. Resumen. Introducción. Este es un esbozo de propuesta para la elaboración colectiva de una agenda inicial, Chaca 2032, que sirva como base para el proceso largo y multidisciplinario de la restauración del Tahuantinsuyo. Aquí estamos invitando a hermanos y hermanas descendientes de las diferentes naciones del tejido social tahuantinsuyano para tomar la palabra y aportar sus visiones y sugerencias, provocando deliberadamente una dinámica de Minca en este proceso, hasta lograr una conciencia colectiva que nos impulsa a la labor mancomunada de beneficio para todos, o lo que nuestros abuelos conocieron como MITA. Hemos tomado como referencia la revisión crítica de la Agenda 21 y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, no para usarla como una camisa de fuerza, sino apenas como recordatorio de que vivimos un dominio y opresión mundial colonialista que nos lleva a la esclavización global y del que debemos ser conscientes para poder liberarnos. Todos aquellos genuinamente interesados en aportar en este proceso tienen las puertas abiertas aquí en los audiovisuales de Tahuantinsuyo Jawa. Solo tienen que enviarnos sus propuestas a este canal. Primer paso: retornar a nuestra madre naturaleza. Ningún gobierno mundial ni de los estados criollos puede erradicar el hambre ni la pobreza, porque son su producto creación. Entonces es contrario a sus intereses y naturaleza colonialista el querer erradicarlos. El colonialismo rompió brutalmente nuestra relación indesligable con nuestra madre naturaleza y consecuentemente con la tierra misma que nos vio nacer y nos criaba desde tiempos inmemoriales. Conscientes de este hecho, nos proponemos el retorno a la tierra, a nuestra madre naturaleza, madre vida, madre mundo, madre abrigo, madre tiempo, a nuestra verdadera madre cósmica, de la que hemos nacido y a la que invariablemente volveremos. Con este propósito, es vital restaurar nuestro vínculo ancestral con ella, abandonando paulatinamente los conceptos y prácticas colonialistas de explotación y depredación de la tierra, considerada astutamente por el colonialismo como una mina de recursos naturales, puestos allí para ser saqueados por los seres humanos psicópatas y endiosados a sí mismos. 1A. Volver al modo en que nos relacionábamos con la tierra. Retornar a nuestra tierra implica retornar al modo en que nuestros ancestros se relacionaban con ella. Significa respetarla, protegerla, fructificarla y embellecerla. Retornar a nuestra tierra significa comprender que para nosotros los tahuantinsuyanos la pobreza aquí no existe y el empobrecimiento no lo permitimos porque reconocemos el valor de emprendimiento de todos y cada uno de los seres humanos, respetando su propio aporte y características. Retornar a nuestra tierra implica retornar a las prácticas agrícolas de crianza de nuestros antepasados como fuente de nutrición y garantía de alimentación plena para todos los habitantes de nuestra comunidad inmediata. Nadie puede pasar hambre en nuestros pueblos tahuantinsuyanos. 1B. Defender nuestro territorio. Retornar a nuestra tierra implica una responsabilidad libremente asumida para defender nuestro territorio, el agua, la atmósfera que nos rodea y demás elementos que hacen posible que la vida prospere en el planeta. Defenderlos precisamente de los depredadores que se agazapan detrás de las estructuras burocráticas de la ONU, de las organizaciones de supuesta ayuda internacional humanitaria, ONGs, y quienes nos engañan con discursos ambientalistas mentirosos. 1C. Abandonar la herencia maligna hispanista. Retornar a nuestra tierra significa asumir la responsabilidad, asumir la imprescindible limpieza y sanación espiritual, abandonando la herencia maligna del hispanismo
que cada día penetra más en nuestros hijos desinformados debido a nuestra propia indiferencia. 1D. Recuperar nuestros valores ancestrales. Retornar a nuestra tierra significa recuperar nuestros valores ancestrales. Retornar a nuestra tierra significa recuperar nuestras verdaderas tradiciones de crianza de la misma, de agradecimiento, de celebración y embellecimiento, que ha sido y aún es parte de nuestras tradiciones comunitarias. Retornar a nuestra tierra significa aferrarnos a cada parcela que trabajamos para poder alimentarnos y alimentar a nuestra familia y recuperar la forma de prácticas agrícolas del Tahuantinsuyo, tanto en las labores de siembra como de cosecha e intercambios. Solo así haremos que el hambre y el empobrecimiento desaparezcan. Segundo paso, defender el curso natural de la vida. Todo el modelo de progreso de la civilización occidental se basa en el desarrollo, y todo desarrollo, según sus modelos económicos capitalista y comunista, se basa en la explotación de los recursos naturales, junto con las revoluciones tecnológicas que potencian este curso depredador, que al final aterriza también en la explotación depredadora del ser humano, al cual consideran un recurso natural más. Para esta gente sociópata y parásita, la explotación de recursos naturales es poco menos que un derecho de las corporaciones genocidas, correspondiente a su filosofía de destino manifiesto o la autovisión de ellos como los elegidos de Dios. Por este motivo, la Agenda Chaca 2032, por la restauración del Tahuantinsuyo, pone en cuestión toda esta dinámica desenfrenada de explotación de recursos y propone cambiar radicalmente esta concepción occidental, recuperando nuestra propia concepción tahuantinsuyana basada en la protección y defensa del curso natural de la vida. 2A. Equilibrando la producción en base a las necesidades. La producción intensiva, megaconstrucciones y megaminería con miras a estimular el consumismo irracional en lugar de beneficiar a la población, solo sirve para rendir culto a la avaricia, incrementando la incontenible acumulación de riquezas de las corporaciones usureras y por tanto se requiere un nuevo proceso educativo desde los niños en los yachaiguasis hasta los ambientes educativos científicos en el que se estudia a fondo y pueda encontrarse un modo de producción que sea equilibrado y responde en primer lugar a la satisfacción de necesidades fundamentales del ser humano, proceso en el que dichas necesidades partan de lo esencial, que es el proceso de alimentación nutritiva, eliminando así las enfermedades y muertes a causa de desnutrición crónica que se puede ver tanto en seres humanos famélicos como también en seres humanos con obesidad. Nunca más estaremos expuestos al marketing, necesidades falsas o inexistentes que imponen las corporaciones solo para vender cualquier basura brillante a la población. Las necesidades humanas deben ser observadas bajo un criterio de vitalidad y bienestar coherente a la plena salud física, emocional, y es en la búsqueda de un progreso en balance, equilibrio y armonía que se impulsan las tecnologías y ciencia de la producción y el proceso creativo humano. 2B. Recuperando el derecho natural al uso del agua. Las corporaciones no tienen ningún derecho privado para alterar el curso natural de la vida, cuyo bien más importante y sagrado es el agua. Nadie tiene derecho privativo sobre el uso del agua. Y por el contrario, todo ser humano tiene el derecho natural sagrado de acceder al uso del agua con miras a la satisfacción de sus necesidades fundamentales. En esta visión debemos entender que este derecho natural es sagrado, pero precisamente por eso conlleva la responsabilidad de cuidar y proteger el agua desde nuestras comunidades locales y en todas partes de cualquier proceso de contaminación e intoxicación. Solo si asumimos esta responsabilidad podemos tener acceso a agua limpia y saludable en cualquier parte del mundo, y esta debe ser parte esencial de los procesos educativos desde la niñez. 2C.
disfrutar de nuestra madre naturaleza. Los hermanos y hermanas tahuantinsuyanos debemos poner atención que nuestros abuelos tahuantinsuyanos no prosperaron haciendo simplemente lo que les daba la gana. La libertad no era un concepto absoluto, sino tenía su opuesto complementario, que era la responsabilidad. Y por eso nuestro disfrute libre y pleno de la naturaleza, el agua, el viento y la belleza de los campos lleva implícitamente la libre responsabilidad de cuidarlos, no contaminarlos y protegerlos de todo tipo de destrucción irracional. 2D. Asumir responsabilidad sobre nuestra salud y bienestar. Como resultado de la mentalidad colonizadora, hemos ido progresivamente abandonando nuestra responsabilidad sobre nuestra propia vida, empezando por todo lo que implica cuidar nuestra salud y bienestar. Es tiempo de recuperarla y prepararnos desde niños en los Yachayhuasi para comprender que tenemos la responsabilidad individual, íntima y privada sobre nuestra salud y bienestar, hasta una que se da en el ámbito de la comunidad, porque cada conducta individual ha de repercutir también en la colectividad y viceversa. En los últimos tiempos hemos cometido el grave error de encargar la responsabilidad de cuidar nuestra salud en manos de las organizaciones estatales y los gobiernos, pero además lo hemos hecho basados en la ignorancia más absoluta de cuáles son sus ámbitos de competencia y cuáles son sus límites. El haber entregado totalmente nuestra responsabilidad condujo inevitablemente también a entregar nuestros derechos, y es así como se ha venido incrementando cada día la tiranía de los gobiernos y las facilidades que tienen para implementar agendas genocidas contra la población. La medicina moderna como la medicina ancestral, ambas se originan en la base de lo natural, pero lamentablemente las corporaciones usureras están utilizando una visión sesgada y unilateral en beneficio de la industria químico-farmacéutica, enfocada en incrementar sus ganancias, aunque sea en desmedro de la salud humana. Necesitamos rechazar la medicina como negocio usurero y recuperar su visión humana y holística de sus orígenes. La salud y bienestar del ser humano comprende el aspecto físico, biológico, inseparable del aspecto emocional, espiritual, y es con esta comprensión que tenían nuestros ancestros que debemos recuperar nuestra relación de cuidados de nuestra salud y bienestar. Tercer paso, asumir la responsabilidad de nuestra propia educación para la vida y la convivencia armónica en sumas causas. En el contexto de la opresión colonial nacional y global que estamos viviendo, es imprescindible encarar el proceso de sanación cultural frente a la aculturación, corrigiendo nuestra mentalidad de colonizadores, partiendo del reconocimiento y recuperación de nuestras identidades nacionales y su tejido multinacional, la civilización del Tahuantinsuyo. Este proceso de reeducación nos enfrenta al desafío de liberarnos del lavado cerebral que nos impuso el colonialismo occidental, judeo-cristiano, apostólico y romano, para de este modo asumir nuestros procesos educativos con perspectiva propia y autónoma. Aquí también, nuevamente, será necesario deshacernos de la herencia maligna del hispanismo para poder empezar a pensar con mente propia y recordando las enseñanzas de nuestros ancestros. Esto nos llevará a sanar las heridas que nos ha dejado la cultura de la violación, el racismo, el culto a las matanzas, la cosmovisión centralista, la ambición inhumana, las creencias sin pensar, la cultura de doble moral y el considerarse animal político. Solo sanando estas heridas podemos encarar nuestro proceso educativo con perspectiva de mejorar radicalmente todo lo conocido hasta hoy sobre el tema. Una educación en los Yachayhuasi no puede ser la réplica de los contenidos y métodos de la escuela que nos impuso Occidente,
porque de ser así, el impacto de nuestros esfuerzos en nuestra niñez y juventud serían efímeros y sin posibilidades de consolidarse en sus vidas. Si queremos de verdad asumir la construcción de los Yachaywasi como espacios y métodos de un proceso educativo cualitativamente superior al lavado cerebral funcionalista de Occidente, tenemos que cambiar radicalmente nosotros mismos para ser coherentes incas, hombres y mujeres, como sembradores y emprendedores en la configuración de nuestro proceso educativo con miras a la restauración del Tahuantinsuyo, seres activos en este 10º Pachacuti. Así entonces estaremos emprendiendo 1. Un proceso educativo para la vida plena como seres humanos en comunidad, observando el balance, el equilibrio, la armonía y la alegría, y honrando el summa causa, el vivir bien y bonito. En este proceso, la fragmentación y divisiones en el conocimiento deberá ser superado por la visión holística e integral de nuestros ancestros. 2. Un proceso educativo a través de los Yachaywasi, cuyo enfoque metodológico se basa en nuestra propia cosmovisión ancestral tahuantinsuyana y en la que no se promueven ideologías dialécticas de oposición y liquidación de los contrarios, sino la cosmovisión de la dualidad complementaria, Yanantin, que es la base sobre la que logramos una comprensión del mundo en que vivimos. 3. Un proceso educativo con la participación de la comunidad Ayllu, tanto si se trata de zonas rurales como de zonas urbanas. Esto incluye la integración de los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos según las circunstancias de la vida que haya que afrontar. Igualmente, incorporar la educación a campo abierto en el entorno natural, antes que en las celdas de aislamiento llamadas salones de clase. Un proceso educativo que no establece límites ni dogmas y en el que la ciencia física y espiritual sea la base de todo conocimiento a lograr o asimilar, abordando todos los campos de la naturaleza humana. 4. Un proceso educativo que no establece límites ni dogmas y en el que la ciencia física y espiritual sea la base de todo conocimiento a lograr o asimilar, abordando todos los campos de la naturaleza humana. De este modo, el proceso educativo a emprenderse en los Yachaywasicuna se enrumbará hacia la construcción de una sociedad mucho más justa y contenta de su convivencia pacífica. Muchos de los aportes científicos de nuestros ancestros están a la vista en las huacas sagradas que nos dejaron nuestros ancestros, pero muchas otras fueron destruidas e incineradas por los invasores, de modo que el campo de la investigación histórica es, de momento, una labor esencial en la que están abocados hermanos tahuantinsuyanos que sienten y honran su vocación. Gracias a ellos iremos avanzando paulatinamente en la configuración completa de nuestro proceso educativo. Cuarto paso: asumir la responsabilidad de recuperar y restaurar el modo de vida ancestral del Tahuantinsuyo. Esto quiere decir que nos enfoquemos en recuperar el sistema de crianza y convivencia comunitaria del ser humano, Luna, Inca, que se basaba en una dualidad físico-espiritual que entendía y practicaba el Jupue, por reconocimiento y respeto a los derechos naturales del prójimo, que es un acto de devolver. Luego, el Aini, o cualidad intrínseca del ser humano inca, que consiste en compartir con el prójimo en necesidad. Luego el Minkay, que es la responsabilidad libremente asumida para participar en la actividad solidaria de la Ayllu comunidad en beneficio de todos y cada uno de sus integrantes, lo que definía la característica rotativa de esta actividad bajo la lógica de hoy por mí, mañana por ti. Finalmente, que entendía y practicaba el Mitayay, que era la característica
de vivir en cooperación para la realización de toda obra de progreso en beneficio de toda la colectividad. Toda esta comprensión y comportamiento consciente solo será posible cuando logremos recuperar nuestros valores espirituales que nos llevan a comprender la vitalidad nuestra para no ser parásito, ocioso o flojo, armajella, no ser mentiroso ni embaucador, amañuyo, no ser ladrón, amasúa, y no ser agresor, amaunca. Esta espiritualidad aprendida en milenios de prácticas con errores y correcciones es la fuente de poder natural de los incas ancestrales que permitió emprender un hermoso tejido multinacional al que se conoció como el Tahuantinsuyo. Y debe quedar claro que no hay nada más perverso que utilizar políticamente estos valores, presentándolos como preceptos morales o normas que imponen a algunos en desmedro de otros, como lo hicieron los curas y encomenderos invasores. Estos fundamentos del modo de vida ancestral del Tahuantinsuyo tenemos que recuperarlos y resembrarlos en nuestro propio ser, individual y colectivamente, y entonces podremos lograr que florezca y se multiplique este nuestro modo de vivir, de balance, de equilibrio, armonía y alegría, que podemos llamar suma causaria, viviendo en armonía. Sobre la base de estos fundamentos espirituales que moldearon el modo de vida de nuestros ancestros, nos orientaremos a resolver los problemas prácticos. Primero, con la promoción y estímulo al modo de vida ancestral tahuantinsuyano, recuperaremos la calidad de vida humana como centro de atención de todas las tecnologías de progreso, tanto como la orientación de la producción, el consumo y los intercambios, las relaciones entre los pueblos y naciones del tejido tahuantinsuyano, tanto como las que se dan entre las individualidades, han de recuperar su carácter horizontal, base de las relaciones de respeto y cooperación cotidianas. Existen ingentes ejemplos de sabiduría que debemos recoger de nuestros abuelos para orientarnos en este camino de Pachacuti. 2. Con la restauración de la verdadera identidad nacional plena y la progresiva erradicación de los miedos que nos impuso el colonialismo mental, miedos e inseguridades que bloquean nuestra capacidad de emprendimiento en cooperación entre hermanos, reemplazándolo por la dependencia al papá Estado o a los padrastros extranjeros. El conocimiento científico ancestral, ajeno a los dogmas de la ciencia occidental, ha de ser paulatinamente recuperado y lo potenciaremos ampliamente con los aportes de todas las comunidades nacionales a lo largo y ancho del territorio tahuantinsuyano. 3. Con la creación e implementación en todas partes las tecnologías de generación de energías libres y limpias, que son la base de nuestras aspiraciones de progreso y bienestar individual y colectivo, fuente material del modo de producción comunitario incaico que debemos recrear de acuerdo a las nuevas condiciones de nuestro tiempo. 4. Con la restauración y proyección eficiente de nuestra autosuficiencia y soberanía alimentaria, que solo puede basarse en la recuperación de nuestra economía de abundancia, no de la escasez, de base agraria tahuantinsuyana, es decir, libre de las cadenas de las invenciones agropecuarias de la industria tóxica de las corporaciones genocidas. La agricultura tahuantinsuyana es la ciencia de la crianza de la tierra y de todos los seres vivos que vivimos con ella, y de este modo lograremos una eficiente diversidad, complementariedad y abundancia de los alimentos limpios, sanos y nutritivos que impactan
Quinto paso: desaprender el pensamiento colonialista y cultivar el respeto e igualdad de derechos entre las personas y entre los países y naciones de todo el mundo. Como punto de partida tenemos que emprender una labor de profunda creación de conciencia para superar histórica, cultural y espiritualmente el pensamiento y práctica colonialistas. Hoy es más que evidente que todo el sistema de pensamiento colonialista occidental, judeo, cristiano, apostólico y romano se ha ido consolidando en todo el planeta como resultado de sus prácticas colonizadoras contra todos los pueblos del mundo, a los que fueron sometiendo desde hace miles de años en toda su historia, desde su nacimiento. Y la superación del sistema de pensamiento y práctica colonialista no es una meta que se pueda alcanzar con solo formulaciones políticas o diplomáticas. Tenemos nuevamente que ir a la raíz del mal, que no solo se encuentra en ambiciones de poder, sino en su esencia filosófica y religiosa de un destino manifiesto por una supuesta divinidad superior y el racismo resultado del mismo. La acción opresiva de un grupo humano sobre otros, desde una perspectiva humana y natural, no tiene ninguna justificación, y menos justicia alguna. Que históricamente se haya dado y se siga dando, solamente demuestra el estado de barbarie en el que aún se desenvuelve la evolución de esta particular civilización. En consecuencia, si queremos evolucionar como seres humanos, los tahuantinsuyanos de este tiempo tenemos que emprender el camino del Pachacuti que nos haga retornar a valores civilizatorios ancestrales que demostraron un avance cualitativo en las relaciones de respeto e igualdad de derechos entre las personas y entre pueblos y naciones. 1. Erradicando de nosotros el pensamiento y práctica del colonizado-colonizador, lo cual conlleva, una vez más, a abandonar la herencia maligna del hispanismo, que es el rostro y pensamiento con el que arribó a nuestras tierras el colonialismo occidental, judeo-cristiano, apostólico y romano. 2. Asumiendo conceptual y prácticamente nuestras verdaderas identidades nacionales que formaron parte del gran tejido multinacional del Tahuantinsuyo, porque solamente se puede emprender y evolucionar a partir de uno mismo, no como un vasallo o aculturado. 3. Practicando cotidianamente el Jupui, devuélvelo, a todo nivel, que implica recuperar nuestra cualidad humana de respeto de nuestro semejante, y cuando se respeta cabalmente, hay un reconocimiento natural a que ningún semejante al lado nuestro puede vivir en carencia, y reconocer que nuestra propia plenitud ha sido posible con la participación de nuestros semejantes. 4. Practicando en todas las formas a nuestro alcance el AINI, compartir en solidaridad, lo que implica a que seamos capaces de mantener y cuidar nuestra empatía humana, sin la cual corremos el riesgo de enfermar y convertirnos en psicópatas. Así entonces podemos levantar la voz y expresar nuestra voluntad de compartir solidariamente, por ejemplo, el destino del pueblo hermano de Palestina, así como el destino de todos los pueblos agredidos del mundo. Y como es imaginable, uno no puede tener esta conducta internacional si no es capaz de compartir y ser solidario con su propio vecino con el que vive cotidianamente. Paso 6. Vivir en armonía con el clima. Al sistema de abrigo ambiental o nuestra pacha vital se la conoce en la cultura occidental como clima, y este no es más que el movimiento natural atmosférico que posibilita que prospere la vida en el planeta. El clima siempre se expresa en variaciones entre el calor y el frío, como entre la calma y el movimiento intenso, creando así condiciones para que interactúe la vida
y la muerte, que son opuestos complementarios o yananti. Si hay calor y calma, prospera la vida. Y si el frío como el movimiento son extremos, empieza a prosperar la muerte. Por eso, en el humor popular se dice que si te enfrías, te mueres. Y en el Pachacuyo, o movimiento tectónico de la Tierra, corres el riesgo igualmente de morir. Desde los ancestros milenarios del Tahuantinsuyo, sabemos que la vida es movimiento, y este produce calor, que es la energía, y esta, en sus formas más complejas, hace posible el mundo físico que percibimos. El movimiento del clima es, pues, un hecho independiente a la acción humana, es decir, que es propio del mundo natural, de nuestra Pachamama. Ella nos cuida, ofreciéndonos el clima favorable a nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad adaptarnos a las condiciones climáticas que nos vaya a tocar, es decir, que debemos vivir en armonía con el clima. Contrariamente a esta cosmovisión ancestral, el pensamiento colonialista que se impone en la civilización occidental nos ha enseñado a vivir como predestinados a explotar a la naturaleza y consecuentemente también a explotar condiciones climáticas que convengan a los intereses de las acciones depredadoras del colonialismo. Es así como nos han impuesto un pensamiento que ve a la naturaleza y al propio ser humano como prácticamente los enemigos. En esa perversa visión colonialista han creado la narrativa aterrorizante del cambio climático antropogénico, en la que los seres humanos aparecemos como culpables de producir un cambio climático apocalíptico solo por el hecho de vivir y progresar, es decir, por producir CO2. Narrativa que se demuestra falsa, pero que se impone con grandes recursos financieros a través de políticas de la ONU y los estados títeres del colonialismo global actual. Sin embargo, las grandes corporaciones responsables directas de la intoxicación y contaminación del planeta han convertido a tecnologías ancestrales destinadas a armonizar nuestra relación con el clima, junto con tecnologías electromagnéticas modernas, en armas climáticas que las usan para la obtención de sus objetivos económicos, políticos y militares depredadores contra la inmensa mayoría de la población mundial. La utilización de la geoingeniería está mostrando esta estrategia, causando catástrofes climáticas que al final sirven para culpar al cambio climático antropogénico y justificar el multimillonario negocio del impuesto a la huella de carbono o la producción humana de CO2. En este contexto, a las naciones tahuantinsuyanas y a los pueblos del mundo nos corresponde emprender acciones en defensa de la humanidad que consideren, primero, restablecer nuestros vínculos de respeto y profundo conocimiento sobre el curso natural del clima en nuestro planeta, para que podamos adaptarnos al mismo. Un ejemplo nítido de esta manera de proceder nos lo han dejado nuestros ancestros incas en relación a su comprensión de las lluvias con su tecnología de andenes en las laderas de las montañas a fin de evitar la erosión y los deslizamientos de tierra, al mismo tiempo que recuperar y ampliar las capacidades de producción agrícola que alimente a la población. Esta sabiduría fue destruida por el colonialismo. 2. Recuperar la sabiduría ancestral sobre el conocimiento y comprensión de los ciclos naturales del clima y los factores naturales que condicionan sus fluctuaciones, a fin de prever los tiempos de calor, frío, lluvias, vientos severos, etc., y poder plantearse las maneras de evitar pérdidas de vidas humanas. Saber cómo se comporta el clima era fundamental para poder adaptarse a las condiciones de nuestro Amarupacha, conocer ceremonias de agradecimiento a la Pachamama que nos brinde lluvias en momentos de tiempos secanos extendidos y muchos otros conocimientos que podrían explicarnos
cómo hicieron para que sobrevivan las huacas sagradas que nos dejaron. 3. Recuperar nuestros conocimientos ancestrales respecto a comprender el efecto invernadero en nuestra Pacha, así como su importancia y utilidad en la preservación de la vida en el planeta. Esto nos permitiría la réplica del mismo en tecnologías agrícolas que nos ayuden a preservar el cultivo de alimentos aún en tiempos o regiones de extremo friaje. Hay muchos conocimientos al respecto que se han ido perdiendo como consecuencia de la imposición de comportamientos coloniales y necesitamos investigar para recuperarlos en beneficio de prácticas agrícolas en este tiempo. 4. Recuperar y difundir ampliamente el conocimiento fundamental sobre la molécula conocida como dióxido de carbono o CO2, considerada erróneamente como el principal gas de efecto invernadero y responsable del calentamiento catastrófico del clima. Esta acción es precondición para poder desconocer y rechazar toda campaña tiránica para la imposición de impuestos en la huella de carbono. Es tiempo de crear conciencia climática en el sentido más coherente posible, educando a las nuevas generaciones a vivir con respeto, cariño y agradecimiento a las condiciones del movimiento climático natural y combatiendo las campañas de manipulación y guerra climática que están ocasionando catástrofes en muchos pueblos del planeta, elegidos como blanco circunstancial. Debemos, sí, intensificar los procesos de concienciación para impedir los procesos de contaminación e intoxicación de nuestro medio ambiente y el planeta. Esto empieza desde conductas individuales hasta comportamientos colectivos, ya que si no comprendemos la importancia de impedir los procesos de contaminación e intoxicación, no seremos capaces de preservar las condiciones de vida saludables de nuestra población. Vivimos a merced de las generaciones contaminantes como consecuencia de los modos de vida consumistas impuestos por las corporaciones, de modo que el primer paso es salir del marco de influencia de las corporaciones y sus modas manipuladoras, y previamente tenemos que recuperar nuestra capacidad de pensamiento autónomo. Paso 7. Reconocernos en la Pachamama como sus hijos. El Padre Sol y la Madre Tierra hacen posible la existencia de la vida de todos, independientemente de las interpretaciones religiosas y filosóficas que se le quiera dar. Este es un proceso vital demostrable, solo que, como la ciencia y la religión colonialistas están aferradas a dogmas, reconocernos como hijos del Sol y la Tierra es algo absurdo, incivilizado y pagano. Pero los tahuantinsuyanos que aún tenemos memoria, recogemos nuestra herencia de saberes que nos permiten entender este hecho y vamos a proceder en consecuencia. Si somos hijos del Sol y la Tierra, de nuestra Pachamama, entonces nacemos, crecemos y prosperamos en una relación de respeto sagrado, armonía y agradecimiento permanente, y de este modo aprendemos a proteger a nuestra Pachamama. El colonialismo nos hizo olvidar nuestra cosmovisión sagrada para sustituirla con el idealismo y materialismo dialéctico y con las religiones, y ahora pretende obligarnos a abandonar definitivamente nuestra identidad y cosmovisión correspondiente, pero así como no lograron en 493 años, tampoco lo lograrán ahora, porque este modo de vida está en nuestra memoria genética y es el único que nos permitirá vivir plenamente y ser capaces de fructificar en armonía y alegría. Entonces, queremos ser coherentes con nuestra cosmovisión y nos proponemos, primero, recuperar nuestra relación ancestral y sagrada con nuestra madre naturaleza, lo que implica que todos nuestros emprendimientos para progresar deben basarse en el balance, el equilibrio, la armonía y la gratitud con respecto a nuestra Pachamama. 2. Recuperar para todas las experiencias de nuestros Yachayhuasi y como prioridad básica de aprendizaje la enseñanza de la cosmovisión sobre nuestra condición de hijos de la Pachamama como fundamento inicial
para toda enseñanza adicional. 3. Defender y proteger a nuestra Pachamama, su tierra y agua, con todas las formas de lucha posibles y eficaces que podamos imaginar. 4. Conversar y crear conciencia sobre el modo en que podemos sustraernos de las políticas y prácticas coloniales depredadoras y desobedecer el sutil mandato del marketing que induce a seguir el consumismo irracional que nos imponen. En este proceso, ir recreando nuestras propias tecnologías y modos de emprender nuestro progreso autónomo e independiente. Octavo paso: restauración del Tahuantinsuyo como meta ulterior con liberación e independencia. Todo el proceso de recuperación de nuestra memoria ancestral y conciencia de nuestro ser individual y colectivo finalmente va a concretarse en la reivindicación de nuestra identidad nacional y multinacional del Tahuantinsuyo. Sí, esta identidad que fue centenariamente proscrita, escondida y enterrada por los poderes coloniales hasta nuestros días, va a resurgir de las cenizas para vitalizar nuestro espíritu y darle sentido y coherencia a las luchas de nuestros pueblos en todo este tiempo, abriendo el camino del futuro de restauración y resurgimiento. Por primera vez, luego de casi 500 años de invasión y de destrucción colonialista, se abrirán las posibilidades de transitar un camino autónomo, independiente y soberano para todos y cada uno de los pueblos del tejido multinacional tahuantinsuyano. Ahora se verán condensados todos los esfuerzos heroicos de nuestros ancestros, desde el Inca Atahualpa hasta los incas Tupac Amaru II y Tupac Katari. El tiempo está llegando, volveremos y seremos millones, como el pasto que brota en las praderas de nuestras tierras cuando arrecian las lluvias en su tiempo. Y para caminar en esta dirección que nos dice el Pachacuti presente, deberíamos no perder de vista las líneas de acción correspondientes. 1. Abandonar la clandestinidad histórica y emprender una intensa campaña de difusión y reivindicación pública del amplio territorio tahuantinsuyano y las naciones ancestrales que entretejió en su proceso de expansión en los 4 suyos, a saber, Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Todas las naciones sobrevivientes y resistentes tienen que tener su espacio y condiciones de restauración sin restricción alguna. 2. Desplegar y emprender la difusión de los símbolos sagrados como el Kumishi y las huifalas, tanto como la chacana y las dimensiones fundamentales de la cosmovisión ancestral tahuantinsuyana, labor educativa y difusora que debiera tener en los Yachayhuasi los escenarios de educación para su correcto uso, libre de las manipulaciones de políticos oportunistas. 3. Emprender la educación anticolonial de los hermanos y hermanas aculturados que a falta de información hayan caído bajo el control del sistema colonial. Esta educación debe partir del conocimiento y comprensión de los elementos fundamentales de nuestra cosmovisión, aclarando todas las distorsiones creadas exprofesamente por la doctrina católica y sus seguidores oportunistas políticos con la intención de manipularnos. 4. Poner en el centro de las tareas de restauración la labor en las comunidades ancestrales a fin de que el retorno de los principios del ayllu ancestral sean los que vuelvan a ser norma en la conducta y construcción colectiva de las mismas, superando los grilletes impuestos por el Estado y sus reglas colonialistas. El Pachacuti transformará a los individuos y simultáneamente creará condiciones para transformar a las comunidades en todos los ambientes donde vivan los tahuantinsuyanos. Finalmente, de ser necesario, promover los encuentros de los hermanos y hermanas tahuantinsuyanos para que se puedan intercambiar opiniones, experiencias diversas y poder conversar
discutir y enriquecer la propuesta aquí presentada.